a hablar entonces como coordinadora de la Comisión Mixta de Historia. Nosotros, bueno, arrancamos todos juntos, ¿no? Allá después de la jornada con el profesor Feldman, que fueron realmente muy interesantes. Nos ayudó muchísimo, nos inspiró bastante, porque esto fue un desafío muy grande creo para todos, ¿no? El tener que hacer este análisis de los planes de estudio, donde uno al menos en mi caso particular, yo me sentía con muy pocos instrumentos para poder hacer este análisis. Y bueno, finalmente, si bien creo que ningún informe de este tipo es perfecto, digamos, y logra cumplir con todas las expectativas, pero creo que se ha hecho un trabajo bastante útil, interesante. Nosotros tuvimos algunas dificultades a la hora del funcionamiento de la comisión mixta, por eso yo puse allí participación irregular de los 3 claustros, porque nunca estuvimos todos los que integrábamos la comisión. Tuvimos bastantes cambios también de personas que consideraron que no podían dedicarle a la comisión el tiempo que requería el trabajo que había que hacer, entonces tuvimos que reemplazar a algunos colegas que estuvieron al comienzo. Durante el año 2017, que fue la primera parte del trabajo que se hizo, se trabajó sobre un informe preliminar y la relación, digamos, de los contenidos mínimos, se analizó los contenidos mínimos en relación a los contenidos de los programas de cada cátedra. Allí hubo participación de graduados y también de alumnos, pero ya en el periodo 2018, digamos, todo el año 2018, la Comisión Mixta de Historia funcionó solamente con alumnos y docentes. Y también quiero sumarme a las colegas que destacaron el nivel y el compromiso de sobre todo de los estudiantes, ¿no? Que en nuestro caso tenemos estudiantes que han sido determinantes a la hora de elaborar el informe final y de producir sobre todo los instrumentos para la recolección de información. La síntesis del trabajo, entonces, bueno, en el segundo cuatrimestre del 2017, lo que acabo de decir, y el relevamiento de los nudos problemáticos sobre los que después se trabajó para el informe final. Y durante el ciclo 2018, sobre todo en la segunda mitad del 2018, se produjeron los instrumentos de recolección de información que están en la siguiente. Hicimos una encuesta al claustro de graduados. Esa encuesta, el formulario de la encuesta, nosotros nos basamos inicialmente en la primera experiencia, que creo que fue la de filosofía. Tomamos un poco el ejemplo de filosofía y lo adaptamos a historia, lo corregimos, lo ampliamos. Después hicimos, eso lo elaboramos en el seno de la comisión entre los profesores que estábamos participando, que no éramos todos, y los alumnos que participaban. El claustro de alumnos hizo una asamblea estudiantil y en esa asamblea diseñaron el instrumento, ¿no? Las 2 encuestas se pusieron en funcionamiento el mismo día y tuvieron esa respuesta que aparecen números. Según las cifras actuales que me pasó Viviana Moschner, nosotros tendríamos hasta el año pasado alrededor de 210 egresados del profesorado de historia y tuvimos, podría decirse, más o menos un 25% de respuestas de graduados. Y en el caso de los estudiantes tenemos más o menos también un porcentaje parecido, porque hasta el año pasado, a comienzos de 2018, teníamos alrededor de 425 alumnos regulares, es decir, alumnos que estaban en condición regular, ¿no? En ese momento. Tuvimos que, la verdad que trabajamos mucho, sobre todo los alumnos y las alumnas de la comisión. A nuestra comisión también se sumó una representante que estaba en la comisión de docencia, pero también participó de nuestra comisión. Y se movilizaron mucho, recorrieron los cursos, los horarios más importantes de las materias con más cantidad de alumnos. Y bueno, llegó un momento en que tuvimos que imprimir los instrumentos para poder tener un número significativo de encuestas respondidas, y bueno, lo hicieron los chicos, las chicas, los chiques.
Y también con los alumnos elaboramos con la ayuda del claustro de alumnos, elaboramos un instrumento de consulta a los docentes que fue respondido también más o menos por el 50% de lo que sería el cuerpo docente de la carrera. Bueno, nosotros tenemos el plan de estudio organizado en áreas temáticas, las generales, americanas, argentinas, propiamente las historias, el área teórico-metodológica de la historiografía, las ciencias sociales, de las cuales una de las materias, que es sociología, no forma parte del departamento de historia, sino que es la misma materia que corresponde al departamento de ciencias de la educación, el área de formación docente, y tenemos un menú de materias optativas que los alumnos van eligiendo. Hay 3 menús, uno para la optativa 1, la optativa 2 y la optativa 3, y hay una optativa que es libre, es decir, que la pueden elegir para hacerla en cualquier materia que no esté en los menúes, pero también supuestamente pueden hacerla en otras facultades, pero eso, por lo que yo pude recabar de información y la comisión también, es sumamente dificultoso, y la dificultad creo que tiene que ver con el CIU y con algunas otras cuestiones administrativas, ¿sí? Sí, pero hay gente que las quiere hacer, sí, que quiere hacer materias de arquitectura, historia de la arquitectura o algo así, les resulta complicado. Y yo creo que allí habría que hacer un estudio, se podría hacer una tesis de licenciatura en ciencia de la educación o en historia tal vez, acerca de cómo eligen los alumnos, cómo hacen ese trayecto, ¿no? Porque hay materias, por ejemplo en geografía hay una historia económica y social que se superpone absolutamente con las historias argentinas que nosotros tenemos y la hacen a esa materia, ¿no? Habría que ver por qué eligen eso que ya tienen y no otra cosa, no otra materia que agregue algo, que agregue algo más. Bueno, respecto de los nudos problemáticos, nosotros también, igual que la descripción que han hecho el resto de las comisiones, tenemos una estructura tubular del esquema de Harden que habíamos aprendido con Patricia Demuth, con niveles bajos de integración. Tenemos problemas en el sistema de correlatividades, los alumnos se quejan mucho del tema de las correlatividades y nosotros tenemos una dificultad, que es que hay como una especie de columna vertebral en el plan de estudios de historia, que son las historias generales, porque la cantidad de historias generales hace que se empiecen a cursar en el segundo cuatrimestre de primer año y se terminen de cursar la última, siguiendo cuatrimestre tras cuatrimestre, ¿no es cierto? Historia del cercano oriente, Grecia y Roma, medieval, moderna, contemporánea siglo XIX, contemporánea siglo XX, llega al cuarto nivel, ¿no? Y a eso se agrega la historia del arte y la historia de la cultura, que también pertenecen a esa área. Y bueno, es muy complicado porque hacer una correlatividad más ágil y que tenga en cuenta la secuenciación horizontal, no solo la vertical, que está determinada por la cronología, por el uso del orden cronológico, digamos, de las materias, estiraría la carrera a 8 años, que es en realidad la duración real prácticamente de muchos alumnos que egresan del profesorado en historia. El caso de la licenciatura, es muy rara la duración de la carrera. Yo pedí una estadística, se la pedí antes de entregar el informe a Viviana Moschner, y nosotros tenemos pocos graduados en la licenciatura, pero cada vez tenemos más graduados a medida que pasan los años. En una de las últimas reuniones de departamento del año pasado se presentaron 5 proyectos de tesis de licenciatura, que es la primera vez, creo yo, que ocurre, digamos, en ese número, ¿no es cierto? Tenemos 2, 3, 1 o 0 graduados en licenciatura por año. Sí. De manera que, bueno, ya que me quedan 5 minutos, sigo con los otros aspectos. La definición del perfil. Bueno, la cuestión de la secuenciación de contenido, como decía, lo vertical predomina
yo estimo, y muchas personas que integramos la comisión mixta, estimamos que se requeriría de una coordinación también o secuenciación de tipo horizontal, pero se hace muy difícil. O sea, la columna vertebral, como decía, es la que está dada por la secuenciación vertical. La definición del perfil del graduado. Nosotros analizamos el perfil del graduado tal cual fue hecho en este plan de estudios que estuvimos analizando, y la verdad que se contrapone absolutamente con lo que aprendimos en la charla de Feldman de cómo debe ser digamos, un perfil, cómo se debe establecer un perfil, porque, por ejemplo, aparece algo que también se comentó aquí en otros casos, que los graduados en historia pueden asesorar, pueden trabajar o dirigir instituciones como museos y archivos. Y nuestro plan se hizo cuando ya existía la carrera de archivología acá existía como una carrera de 3 años, ¿no? De manera que ahí hay una inadecuación respecto de esos alcances que se les pretende dar al título de profesor de historia, porque no hay absolutamente ningún espacio curricular que forme para esa salida laboral o esas posibilidades. Creemos que sí, que tiene que hacerse un estudio muy serio, y sobre todo un elemento que yo creo que debería corregirse es que no caer en la coyuntura del momento en que uno está haciendo el plan, porque por ejemplo el título de historia de profesorado es para la EGB3 y el polimodal, ¿no? Entonces dice que habilita para la EGB3 y el polimodal. Nosotros sabemos que eso fue una coyuntura que duró pocos años y que además no tuvo la misma aplicación en Corrientes que en el Chaco, ¿no? Entonces, como el mismo Feldman dice también, tratar de hacer un plan de estudios que no envejezca rápidamente, sino que tenga como visión de futuro respecto, para lo cual hay que hacer un estudio muy concienzudo, digamos, del panorama, ¿no? Del panorama en el cual se podrá desarrollar el futuro profesional. Y en cuanto a la articulación entre la formación disciplinaria y pedagógica y la disciplinaria y la investigación, allí hay una dificultad enorme que los estudiantes señalaron muchísimo en las encuestas, y que tiene que ver con que lo que ellos señalan, los graduados también, que lo que ellos reciben en las cátedras de historia es el estado de la cuestión de distintos aspectos, digamos, de las historias generales, de las historias argentinas, es decir, reciben contenidos de historia. Pero faltan los otros contenidos, que son los contenidos procedimentales, que ni siquiera aparecen como contenidos mínimos. Es decir, hay objetivos que dice que sepa describir, que sepa analizar, no sé, una serie de cuestiones de competencias que tiene que cumplir el profesor, pero no hay contenido para formar en esas competencias. Es decir, es un plan de estudios incompleto, porque los contenidos son contenidos disciplinares, ¿no? Respecto de la cuestión de lo pedagógico, de las materias pedagógicas, yo creo que el departamento de docencia, nosotros le pasamos al departamento de docencia la información que nos dieron nuestros alumnos, tiene que atender a esa información, porque nuestros alumnos, una de las cuestiones que señalan es que ellos no pueden aplicar sus conocimientos teórico-metodológicos y disciplinares de la historiografía en los trabajos prácticos que tienen que hacer en las materias pedagógicas. Consideran que las materias pedagógicas son inadecuadas en el sentido, no dicen que hay que quitarlas, no dicen que hay que reducirlas, dicen que hay que adecuarlas a la realidad. Ellos necesitan instrumentos. Dicen, por ejemplo, que van a la escuela y no saben distinguir, aprenden allí en la práctica a distinguir, por ejemplo, las diferentes funciones que tiene el rector y el secretario administrativo, ¿no? Toda la cuestión reglamentaria, el estatuto del docente, todas esas cuestiones. Ellos, por ejemplo, una de las materias que no entienden por qué está en el plan de historia es una materia que es absolutamente teórica respecto de las instituciones.
Y yo, como profesora de la carrera de Historia, siempre creí que esa materia los entrenaba para desenvolverse en una institución. Pero aparentemente es una materia que les provee de análisis institucional, que no es lo que necesita un profesor de historia. ¿Sí? Bueno, y lo mismo pasa, digo, esto seguramente lo seguiremos conversando, porque yo creo que sería una muy buena idea que el Departamento de Historia copie esta idea que se dijo aquí de hacer un taller con los resultados, ¿no es cierto?, conversarlo con los docentes, con el resto de los miembros del departamento, socializarlo de manera exhaustiva, que se conozcan, digamos, todos los argumentos. Nosotros hemos entregado en el informe un anexo con el total de las encuestas, o sea, las encuestas completas con todas las opiniones de los graduados y de los alumnos. También lo que no entregamos, pues son anónimas, no entregamos la de los profesores, pero sí hicimos un resumen de los aportes que hacen los profesores que contestaron las encuestas o los formularios de consulta que elaboramos para establecer más o menos, bueno, lo que fue la generalidad de sus opiniones. Bueno, muchas gracias.